Bueno, a continuación voy a presentar al doctor Juan Carlos López García. Él es médico general y pediatra de la Universidad Javeriana. Se formó como infectólogo pediatra en la Universidad Católica de Chile. Labora como infectólogo pediatra en el Hospital Universitario San Ignacio y en la Fundación Santa Fe de Bogotá. Y además es docente de pediatría de la Universidad Javeriana. Él nos va a hablar, pues ya ustedes lo han visto anticipar, sobre la transmisión materno-fetal de VIH. Muy buenas tardes a todos. Bueno, pues ya gran parte del tema está adelantado, afortunadamente, entonces vamos a ir un poco rápido porque es un tema muy extenso. Nosotros pues tenemos unos retos muy importantes respecto a la transmisión materno-fetal de VIH y prácticamente esto es lo que nosotros debemos es como la base de todo y es en lo que debemos trabajar y la mayoría de los programas, yo estoy en un programa que está como conformado por adultos, pediatría, está trabajo social, enfermería, entonces esos programas que están articulados de esa manera tienen la posibilidad de como capturar desde la mujer que no está embarazada, tener toda la promoción y la prevención desde ese momento y hacer el diagnóstico temprano y el inicio temprano de tratamiento hasta el seguimiento cuando se embaraza y luego el seguimiento del bebé y continuar después ese seguimiento de ese niño y también pues el seguimiento de su familia y posteriormente vemos en el programa también los hijos de las mamás que han sido parte del programa como diagnóstico de infección por VIH. Nosotros tenemos pues unas herramientas que ya hemos visto, dentro de ellas está la terapia antirretroviral, dar pues fórmula láctea y el momento de la atención del parto, pues esto ya hemos visto de las estrategias nuevas de la OMS para el 2030, respecto del 95, 95, 95, donde pone las metas de los casos que debemos estimar que puede haber de transmisión vertical para eliminar la transmisión materno-infantil y lo que debemos tener de no alimentación de leche materna y lo que son las coberturas de terapia antirretroviral de las maternas y la cobertura de la terapia antirretroviral profiláctica de los recién nacidos. Acá tenemos como la cascada de prevención de la transmisión perinatal, aquí tenemos todas las oportunidades perdidas donde están y aquí tenemos las oportunidades que tenemos nosotros de intervención que vienen prácticamente desde el diagnóstico preconcepcional, o sea, prácticamente que yo diagnostique a la mujer desde antes de que quede embarazada y todas las oportunidades que tengo en ese momento para hacer pues las intervenciones y evitar que nazca un bebé con infección por virus del VIH. Nosotros tenemos esta guía que es la cuenta de alto costo, aquí están todas las enfermedades de alto costo, no solamente VIH, y es como un resumen de lo que nosotros reportamos desde los programas, pero acá tenemos una población seleccionada, es una población que está dentro de un programa y ese programa reporta al Estado y esa población es una población que está en seguimiento. Entonces, este es el último corte que tenemos del 1 de febrero del 2020 al 31 de enero del 2021. Aquí hay unos datos que cuando uno los revisa, pues uno encuentra pues unos números que son muy buenos para lo que nosotros tenemos y lo que hemos visto. Entonces acá por ejemplo tenemos una disminución de 4.63% en el número de casos con respecto al año anterior de gestantes con infección por VIH y tenemos un diagnóstico de 1.150 mujeres con infección por VIH. ¿Sí? Y cuando revisamos lo que hace referencia a transmisión materno-infantil, entonces evaluamos una edad media del diagnóstico de 17 semanas de edad gestacional, la idea es que se diagnostiquen desde antes, pero el promedio es a las 17 semanas, y del total de gestantes que viven con VIH, el 23% se diagnostica en estadio 1 y el 31% en estadio 3, la idea es que se diagnostiquen todas en estadio 1, no en estadio 3, y el 66% de las gestantes con VIH tenía la última carga viral indetectable, y el 4% estaba, pues, aumentó en el 4% relacionado con el periodo anterior. Y respecto a la tasa de transmisión materno-infantil, como ya lo vimos, es del 0.5%, el año anterior estaba en 1.24%, estos valores pues se ven muy buenos, reportando 6 casos para el punto de corte del 2021. Entonces, en resumen, de esta estrategia nacional para la eliminación, el 94% de las gestantes están recibiendo TAR, la mediana de la edad gestacional al inicio de la terapia antirretroviral son 19 semanas, la supresión farmacológica de la lactancia materna ocurrió en el 55% al 59% y de las madres que culminaron la gestación, el 84% recibieron antirretrovirales durante el parto y el 10% terminaron en un aborto o en un mortinato. Aquí viene lo que hace referencia al recién nacido. Profilaxis con sidudina por 42 días el 72%, nevirapina 3 dosis más sidudina
por 42 días el 19%. Esto pues vamos a ver que esta era nuestra guía anterior, la guía actual pues ya involucra triple terapia para los niños de alto riesgo y el 2% no recibió suministro de fórmula láctea y el 66% se descartó la infección por VIH. Y se realizó la primera carga viral antes del mes de vida al 11% de los niños, entre el primer mes y los 2 meses al 64%, y se esperó hasta más de 12 meses en el 7% para hacer el diagnóstico. Bueno, cuando nosotros revisamos otras bases de datos, por ejemplo, cuando revisamos los datos de bases de datos internacionales y revisamos los datos de Colombia, esto ya lo habíamos visto de cuál es el resumen de todos estos años, contado acá a partir del 2015 hasta el 2021, que íbamos de una tasa de 1,7 hasta 0,47, pero cuando vemos en otras bases de datos, aquí vemos como la tasa final de transmisión vertical, estamos en un 15,7% para el año 2020. Contando diferentes tasas, aparte de lo que nos muestra la cuenta de alto costo. Y el porcentaje de madres que viven con VIH que tienen acceso a la terapia antirretroviral, en esta sección nos hablan del 70%. Y cuando nosotros nos comparamos con lo que hay en otras partes del mundo, acá tenemos Latinoamérica, pues estamos muy cerca en estos reportes, madres embarazadas que están en terapia retroviral el 74%, infantes que son testeados a las 8 semanas del 35% y la tasa de transmisión vertical del 15%, comparados con países de África y de Asia, que tienen tasas de transmisión entre el 26, 30, 20% y 8% en Sudáfrica. Y si lo comparo con países del Caribe, están entre el 12% la tasa de transmisión y bueno, aquí no cuentan lo que corresponde a Europa. Esto ya nos lo había hecho el doctor Carlos Garcés respecto a países que están libres de transmisión dentro de la estrategia de la OMS de transmisión vertical del virus del VIH. Acá tenemos los indicadores de gestión que tenemos en nuestro país, que pues nos ubican en unos valores muy altos, pero estos valores son de lo que se miden de los programas de atención de pacientes con VIH. Respecto a la transmisión perinatal del VIH, ya vimos algunos de estos porcentajes que ya nos había mostrado el doctor. Acá un punto muy importante de tener en cuenta es el test preconcepcional, que las guías ahora hacen mucha referencia a esto y al momento de esta atención para identificar tempranamente las madres e iniciar terapia antirretroviral temprano. Aquí vemos cuál es la tasa de transmisión con el inicio de la terapia antirretroviral en la madre. Si es en la preconcepción apenas es el de 0,2% el riesgo, si inicia la terapia antirretroviral en el primer trimestre es de 0,4%, si es en el segundo trimestre es de 0,9% y si es en el tercer trimestre es de 2,2. Entonces nosotros debemos procurar por el diagnóstico temprano y el inicio temprano de terapia antirretroviral en la gestante. Tenemos pues todas estas guías disponibles ahora, la nuestra, la de la OMS y la de la NIH respecto del manejo de las gestantes. En la OMS, pues como ya vimos en el tiempo, también han cambiado mucho las cosas que nosotros hacíamos en el pasado a lo que hacemos ahora. También vemos los cambios en los puntos de corte de los CD4 para el inicio de la terapia antirretroviral en la mamá y también vemos los cambios y los diferentes esquemas que se han usado en los recién nacidos. Antes también se contaban como los recuentos de CD4 de 350, 200 para iniciar la terapia antirretroviral en la mamá, hasta que vamos a la terapia actual donde todas las mujeres deben recibir terapia antirretroviral durante el embarazo y la lactancia. Y pues ahora con las nuevas indicaciones de la OMS respecto del tratamiento del recién nacido, esto difiere un poquito con lo que nosotros tenemos en nuestra guía. La OMS pues da unas indicaciones para países de bajos recursos, nosotros estamos como en un intermedio y la OMS da la opción de que pues, los niños reciban lactancia materna porque no tienen más opciones algunos países a diferencia de nosotros. Acá vemos algo de lo que la doctora ya nos había mostrado respecto del bebé de Mississippi en relación como por qué nosotros debemos procurar por el tratamiento temprano de los bebés y acá pues adicional a lo que ella nos mostró, pues acá vemos cuando el bebé regresa después del seguimiento que tuvo de no terapia antirretroviral y cómo tiene el repique de la carga viral medida con RNA y el inicio nuevo de terapia antirretroviral después del tiempo que estuvo indetectable, que fueron alrededor de más o menos como 40 meses, cuando inicia nuevamente con terapia antirretroviral. Entonces, ahora que tenemos de la OMS en la evolución del tiempo, entonces inicio urgente de estar en las gestantes y mujeres en periodo de lactancia, tan pronto se identifique la infección por virus del VIH y los hijos de madres con infección por VIH considerados de alto riesgo deben recibir profilaxis dual diaria con cibina y nevirapina por 6 semanas y los alimentados con leche materna pues se extiende este tiempo a 6 semanas. Esto es por indicación de OMS.
Nosotros ahora también pues dentro de las recomendaciones nuevas de terapia antirretroviral durante el embarazo, pues el uso de los inhibidores de integrasa están como dentro de la primera línea para el inicio de tratamiento en gestantes. Tenemos datos de seguridad del uso de este medicamento, datos de uso de tenofovir alafenamida y dolutegravir también como seguridad y algunas otras recomendaciones respecto a otros medicamentos que no tienen como evidencia suficiente para su uso en el embarazo. Y estas son las indicaciones de nuestra guía respecto de la terapia antirretroviral en las gestantes. ¿Qué hay de cosas nuevas para nosotros en prevención? Entonces, primero, pues las recomendaciones de la carga viral que debemos tenerla presente en las 4 semanas antes del parto, y la otra indicación nueva es que debemos tener el punto de corte de menos de 50 copias al momento de tomar decisiones en el recién nacido de si lo vamos a clasificar como alto riesgo o de bajo riesgo, y también al momento de tomar decisiones en la madre si va a recibir sidudina intraparto, si va a recibir el modo del parto, si es por cesárea o vaginal, si se hace ruptura de membranas o si se va a dar inducción del parto. Y según estos valores, si ella recibió terapia antirretroviral durante el embarazo, si tenía menos de 50 copias o no, menos de 1000 copias o más de 1000 copias, entonces si fue adherente durante todo el embarazo y las cargas virales fueron indetectables o no, pues se toman las decisiones de recibir sidudina intraparto, de si es cesárea o no, y tomar la decisión de ruptura de membranas o no. Y ahí se clasifican los bebés en bajo riesgo o alto riesgo y se toman las decisiones de la terapia antirretroviral, si es con solo sidudina por 4 semanas, que también esto es nuevo, acortar pues ya lo veníamos haciendo, acortar a 4 semanas y revisar la carga viral de la mamá como no detectable para tomarlo como bajo riesgo y que sea 4 semanas antes del parto y sin problemas de adherencia para poderlo clasificar ahí. Nuestra guía pues también clasifica a los bebés en bajo riesgo y alto riesgo, tiene estas consideraciones para clasificarlos en las dos, el de bajo riesgo lo que ya vimos, y en el de alto riesgo pues son las mamás que no recibieron terapia antirretroviral o que recibieron solamente la profilaxis en el momento de la atención del parto o que llegaron con cargas virales detectables al momento del parto o que no tenían una adecuada supresión viral al momento del parto. Y estas son pues nuestras guías de que tenemos para la clasificación de bajo riesgo, la administración de sidudina durante 4 semanas, en la guía pues están descritas las dosis que debemos administrar, en la clasificación de los bebés de alto riesgo, ¿quiénes incluimos ahí? Entonces, lo que habíamos hablado respecto a las madres sin tratamiento o con tratamiento solo intraparto que no tienen una adecuada supresión viral, aquí pues la indicación es de terapia presuntiva con sidudina, lamivudina y nevirapina en dosis de tratamiento que tenemos que revisar, o sidudina, lamivudina y raltegravir administrados desde el nacimiento hasta las 6 semanas de edad. Se extiende a 6 semanas de edad la profilaxis. Acá nosotros tenemos algunas recomendaciones especiales respecto al tiempo de uso de la nevirapina y el tiempo de uso de la lamivudina sidudina. Pues como siempre pues tenemos muchas dudas respecto de cómo atender los niños con prematuros, porque pues ya la doctora nos mostró los datos que hay. Y acá hay otro aparte para el recién nacido presuntamente expuesto al VIH y el recién nacido con infección por VIH, y los tratamientos que debemos tener. En el presuntamente expuesto es como de alto riesgo y en el recién nacido con VIH pues se trata con 3 medicamentos como tratamiento. Estas son las recomendaciones de nuestra guía. Se recomienda la combinación de 3 medicamentos, sidudina, lamivudina y raltegravir o nevirapina, y la sidudina y la lamivudina se administran por 6 semanas y la nevirapina se administra por 4 semanas, y las indicaciones de la combinación con raltegravir y los tiempos de tratamiento, y dentro de la guía también están los apartes de las dosis que debemos administrar. También hay unas indicaciones especiales, pero los rangos de los prematuros no están tan bajo como la doctora nos mostró, sino por ahí nosotros tenemos unas indicaciones a partir de unas semanas específicas que les voy a mostrar. Acá están las indicaciones a partir de las 34 semanas, que sugieren pues la combinación de 3 medicamentos, con sidobudina, lamivudina y nevirapina, y están las dosis de esos medicamentos. Tenemos recomendaciones para bebés entre 32 y 34 semanas, con la combinación de sidudina por 6 semanas y lamivudina. Y tenemos las recomendaciones para bebés de 32 semanas con el uso de sidudina por 6 semanas como profilaxis en neonatos de menos de 32 semanas. Pues porque para ese momento pues, y ahora actualmente no tenemos como una evidencia fuerte para indicaciones adicionales. Si nosotros tenemos algún paciente debajo de esta edad gestacional o con algunas condiciones especiales
de cargas virales de la mamá, de terapias previas, pues hay que consultarlo con el infectólogo pediatra, verlo con los neonatólogos, analizar entre todos y decidir cuál sería la mejor terapia de profilaxis, porque como lo hemos visto, la triple terapia en esos bebés de tratamiento temprano de alto riesgo, pues disminuye los reservorios en las células mononucleares del virus del VIH. Y estas son, en resumen, las recomendaciones generales de nuestra guía: menor de 32 semanas para los de alto riesgo solo sidudina, entre 32 y 34 semanas sidudina y lamivudina, y los mayores de 34 semanas sidudina, lamivudina, nevirapina, y los mayores de 37 semanas pues pueden ir con raltegravir o nevirapina. Estas son las recomendaciones de las guías de la NIH respecto a las dosis de los medicamentos. Son muy similares a las de nosotros, van como en la misma línea. Y de adicional, pues que incluyen las guías que están actualizadas ahora, no está recomendado por la OMS, pero hay algunos estudios donde han evaluado farmacocinética, farmacodinamia de los medicamentos abacavir y nevirapina en poblaciones de prematuros, pero todavía no están como documentados, pero nos dan como una herramienta para esta población. Entonces, dentro de ello están nuevas recomendaciones del abacavir para uso en bebés mayores de 37 semanas de edad gestacional hasta el mes de edad, y también nos dan recomendaciones para dosificación de bebés de 32 a menos de 34 semanas. Entonces nos dan como unas dosis y como unas alternativas para que nosotros podamos ocupar en esta población. También pues acá algo muy importante, y es la formulación afortunadamente nosotros en nuestro país tenemos la posibilidad de entregar pues la fórmula láctea a los bebés desde el nacimiento hasta los 12 meses de edad, y evitar que las mamás lleguen a alimentar a los bebés con leche materna, y la idea es que los programas pues tengan esto disponible, las fórmulas lácteas dentro de los programas, para que no haya una falta de suplencia en ellos y llegue algún momento a pensar la mamá en alimentar a esos bebés con lactancia materna, porque en el seguimiento pues tendríamos que hacer algunos cambios. Las pruebas para diagnóstico, como ya los vimos, entonces en los menores de 18 meses con DNA proviral o carga viral de RNA. Pues lo otro que también está incluido dentro de la guía es que los bebés de alto riesgo debemos hacer una PCR, ya sea por ARN o DNA, para hacer el diagnóstico en las primeras 72 horas de vida, y esos bebés debemos como diagnosticarlos tempranamente para iniciar la terapia. Si yo tengo una prueba positiva, usted empieza la terapia de una vez, hace la siguiente prueba para confirmar la anterior, y hay un algoritmo para definir según esas pruebas, que también está en las guías de la OMS, para usted decidir en el camino cuándo decide suspender esa terapia o si la mantiene según los resultados de las pruebas. Pero la idea es que usted no espere a tener una prueba para iniciar un tratamiento cuando está frente a un bebé de alto riesgo, sino que usted inicie el tratamiento y después tome las decisiones con el reporte de las pruebas. Y se recomienda pues realizar la carga viral ARN para el diagnóstico de infección por VIH en los niños de alto y bajo riesgo 2 semanas después de finalizado el manejo de profiláctico. Bueno. Acá pues ahí podemos ver los algoritmos de diagnóstico en la guía para los niños de bajo riesgo. Este es el algoritmo de la OMS, que es, pues, es un poquito más resumido que el de nosotros, y acá pues vemos la periodicidad de la toma de las pruebas y qué hacemos cuando las pruebas nos salen detectables o indetectables y en qué periodicidad las debemos tomar. De igual manera están las valoraciones de las pruebas cuando tenemos un bebé de alto riesgo, que las debemos tomar inmediatamente las primeras 72 horas de vida, y ahí definimos si es negativa o si es positiva, qué debemos hacer. Entonces, si la carga viral el resultado es indetectable, pues si el resultado es reactivo, es indetectable, pues debo tomar una siguiente carga viral 2 semanas después de haber terminado como la profilaxis, y debo tomar una nueva carga viral a los 4 meses de edad. Y dentro del documento también está, si yo tengo un bebé que está en lactancia materna, pues también cuándo, o si adquirió la transmisión o si adquirió el virus por lactancia materna, cuándo debo realizar esas cargas virales nuevamente. En la guía de la OMS nos dan unas indicaciones especiales respecto a algunas situaciones difíciles cuando yo me enfrento a valores que no son concordantes. Entonces, por ejemplo, tengo un bebé de alto riesgo, tomo las 2 cargas virales iniciales, esta primera carga viral me resulta positiva, yo inmediatamente pues ya inicio la terapia antirretroviral, tengo esa carga viral negativa, yo continúo con la terapia antirretroviral y hago una tercera carga. Si esa carga antirretroviral es negativa, pues yo suspendo la terapia antirretroviral y vuelvo a hacer una nueva carga viral a las 4 semanas después de la interrupción, hago uno a los 4 meses y hago uno a los 8 meses después de la interrupción. Esto es para poder pescar a aquellos niños que eventualmente lleguen a ser positivos en este tiempo y mantenerse con la terapia.
Y por el otro escenario es si tengo una carga viral, hago una primera carga viral, esta es positiva, inicio la terapia, hago una segunda carga viral, esta segunda carga viral es negativa, mantengo la terapia, hago la tercera es negativa, suspendo la terapia y continúo con las cargas virales programadas. Esto es como lo que define si yo tengo alguna dificultad en la interpretación de las pruebas, como un lineamiento que le ayuda a uno con la guía de la OMS. Para el algoritmo que da la NIH, pues hay algunas cosas un poco más, ellos pues por los recursos, uno puede hacer más cargas virales, puede hacer más seguimiento, da unas recomendaciones para los de alto riesgo también y para los de bajo riesgo. Los de alto riesgo pone pues el test al nacimiento entre los 14 y 21 días, entre 1 y 2 meses, 2 y 3 meses, 4 y 6 meses y un test virológico antes del inicio de la TAR, de no ser posible, no retrasar el inicio de la TAR, y otro test virológico 2 a 6 semanas después de suspender la TAR. Y para los de bajo riesgo, definidos con estas indicaciones, 14 a 21 días, la primera carga, 1 a 2 meses, y la siguiente de 4 a 6 meses, y otra vez el test virológico 2 semanas después de suspender la terapia antirretroviral. Y algo que también está dentro de esa guía es los test de anticuerpos para niños de 18 meses. Entonces, no es necesario como hacerlos de rutina, solamente se hacen en aquellos pacientes que yo tenga algunas condiciones especiales, y estas condiciones especiales es que yo tenga una sospecha de potencial exposición posterior al parto, si yo tengo un bebé que no recibió la lactancia materna, que hizo todo el protocolo bien, que las pruebas de seguimiento de las 2 semanas después de terminar la terapia antirretroviral su carga viral fue no detectable y que la carga viral de los 4 meses también fue no detectable, entonces yo a ese pues lo podría dar como negativo, pero si es el caso que tuvo lactancia materna durante ese periodo, hubo episodios de premasticación de alimentos, abuso sexual, que tuvo alguna sospecha, productos sanguíneos contaminados o exposición percutánea, pues entonces ahí yo tendría una indicación para realizar, si fue antes de los 18 meses, una carga viral, y si fue después de los 18 meses, pues le hago un test de anticuerpos. En el seguimiento del recién nacido expuesto, ¿qué hago yo? Entonces, pues el examen físico periódico, la historia materna con respecto a enfermedades que se pueden transmitir de forma vertical, el esquema de vacunación que está dentro de la guía, la evaluación de la guía pues nos da recomendación de vacunas de cómo deben ser aplicadas, de cuándo puedo tener yo como la posibilidad y en qué periodos debo aplicar las vacunas, la consideración de la profilaxis de neumocistis Yerubecci con el inicio del trimetoprim, 4 a 6 semanas después de completar la profilaxis antirretroviral, evaluando como el riesgo, más para los niños de alto riesgo mientras yo descarto la infección o no por el virus de transmisión vertical, tener en cuenta la monitorización de la toxicidad por la exposición a la terapia antirretroviral en útero y durante la profilaxis que recibe el bebé. Aquí vigilamos pues la toxicidad hematológica, ya sea por presencia de anemia o neutropenia por el uso de los antirretrovirales. Esto se ve más frecuentemente en aquellos niños que tienen combinación de medicamentos, sobre todo los prematuros como sidobudina y lamivudina. La hiperbilirubinemia, que se ve más frecuente con el uso de la profilaxis con raltegravir, y hiperlactatemia, que la mayoría de las veces es asintomática, la debo sospechar cuando se presenten más que todo síntomas neurológicos, y ahí tomo el examen y la considero con valores de lactato por encima de 5. Hay otras cosas que de pronto ya se están viendo ahora, y es qué pasa con los niños que están expuestos al VIH y que no están infectados por el VIH. Entonces, se han seguido varias cortes y en esas cortes se han documentado y se están revisando que esos niños pueden tener un incremento de la morbilidad y la mortalidad en relación con muchas cosas, con que ellos no reciben como los beneficios de la alimentación con la lactancia, con la leche materna, que en la condición de inmunosupresión de la madre y las cargas virales de la madre pueden hacer cambios en el sistema inmunológico de ese bebé, con las poblaciones de los CD4 y la respuesta de los títulos de anticuerpos, que los anticuerpos que la mamá pasa a ese bebé no son efectivos para protegerlo en los primeros meses, en el primer año de vida. Entonces, esto pues lleva también a una disminución, una disfunción inmune y morbilidad infecciosa respecto a los expuestos no infectados, a los no expuestos no infectados, riesgos de retraso en el crecimiento y alteraciones en el neurodesarrollo, y también habla que esas alteraciones se han visto más frecuentes en pacientes que han recibido como profilaxis el efavirenz. ¿Qué hay de nuevo para el futuro? Pues el uso de inmunoterapia pasiva, que hace referencia a anticuerpos monoclonales neutralizantes humanos anti-HB1, que como protección prolongada e inmediata a niños hijos de madres con viremia al momento del parto o seroconversión durante la lactancia, que puede ser una alternativa, y la otra es uso de terapia antirretroviral de acción prolongada
que me pueda ayudar para que permanezcan parte del medicamento en los neonatos y en las gestantes para protegerlos en el punto más alto, que sería como el momento de la atención del parto. Es bien importante tener presente que si yo tengo una mamá que llegue indetectable al parto, no quiere decir que ese bebé vaya a resultar, que no vaya a tener infección por el virus del VIH, porque muchos de estos niños, las mamás pueden estar con cargas virales muy altas o tener la posibilidad de tener una transmisión in útero en periodos tempranos del embarazo y haberse infectado ese bebé in útero, así llegue al momento del parto con terapia con carga viral indetectable. Entonces, pues nosotros debemos tener siempre como la premisa del diagnóstico temprano en la gestante, y ese diagnóstico temprano una terapia antirretroviral temprana para prevenir la transmisión del virus y pues todo lo que viene con ello. Las mamás con VIH, las gestantes, tienen más posibilidades de tener partos prematuros, por eso nosotros tenemos que estar muy pendientes en estar con ellas respecto del acompañamiento, de la adherencia, de evaluar siempre la intolerancia a los medicamentos, para con adultos hacer los ajustes de los tratamientos que requieren las mamás y la suspensión de estos medicamentos. Todos los recién nacidos expuestos perinatalmente a la infección por virus del VIH deben recibir la terapia antirretroviral durante el periodo neonatal. Esta se debe iniciar de forma muy temprana, en las primeras 6 horas de vida, y es necesario la categorización del riesgo al momento de la atención del recién nacido para definir la mejor profilaxis que debe recibir. Bueno, muchísimas gracias. Gracias al doctor Juan Carlos López con su puntualidad y pudo tocar todos los temas que él quería.